Entonces vamos a ver lo que son operaciones con vectores. Las operaciones con vectores, en este caso en particular, vamos a tener el vector X y el vector Y, elementos en R4. Eso implica que cada uno de ellos tiene 4 entradas, como aquí lo vemos, y vamos a ver algunos ejemplos de lo que son las operaciones entre los vectores. Vamos a empezar con las dos básicas, que es la suma y la resta, y básicamente para sumar o restar vectores simplemente es cada una de las entradas va a realizar la operación indicada, es decir, en este caso x más y, lo que tengo que hacer es sumar entrada con entrada, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, y así sucesivamente. Es decir, esto se va a convertir en el vector 2 más menos 3, que es primera entrada con primera entrada, menos 3 más 4, lo que estamos haciendo ahora es segunda entrada con segunda entrada, la siguiente será 7 más 9, y para finalizar 6 más menos 2, que repito, lo único que hicimos es sumar primera entrada con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, cuarta entrada con cuarta entrada. Y entonces pues ya simplemente ponemos el resultado, que será menos 1, 1, 16, 4. Ya, lo que tenemos aquí es el resultado de la primera operación. Similarmente vamos a tener cómo se hace la resta. La resta va a ser exactamente igual que la suma, con la diferencia de que, obvio, estamos restando y hay que tener en cuenta que ahora me están preguntando cuánto es y menos x. Entonces hay que respetar el orden que me piden. Es decir, en este caso lo que yo voy a tener es que el vector y es el primero que se pone, entonces me quedaría la primera entrada de y, que es menos 3, menos la primera entrada del vector x, que es 2. Luego, segunda entrada del vector y, que es 4, menos la segunda entrada del vector 3, del vector x, que es menos 3. Y así sucesivamente, entonces me quedaría 9 menos 7, menos 2, menos 6. Hacemos cuentitas y el resultado va a dar menos 5, 7, 2, menos 8. Y entonces lo único que hicimos precisamente fue tomar al vector y, a la primera entrada le resté la primera entrada en x, que es lo que apareció aquí. La segunda entrada en y menos la segunda entrada en x, que es lo que tenemos, y así sucesivamente. Como nos podemos dar cuenta, la operación de suma y la operación de resta son extremadamente sencillas, solamente se hace la operación suma o resta, entrada por entrada. Vamos a ver más operaciones, más que tenemos por ejemplo en los apuntes. Las siguientes, que son multiplicaciones por escalar. Para que tengamos una idea de esto, pues simplemente es poner lo siguiente, sería 3 y el vector x será el vector 2, menos 3, 7, 6, y lo único que tenemos que hacer cuando estamos multiplicando por un escalar, este escalar va a multiplicar a cada una de las entradas de mi vector, es decir, esto me va a quedar multiplicar 3 por este, 3 por el de aquí, 3 por este y 3 por acá. En pocas palabras, el resultado será 6, menos 9, 21, 18. Análogamente, lo que vamos a tener es que si yo tengo menos 5 veces el vector y era el vector de coordenadas menos 3, 4, 9, menos 2, y por lo tanto el resultado de la multiplicación me va a quedar 15 positivo, menos 20, menos 45 y 10. Entonces repito que es lo único que pasó, el menos 5 multiplicó cada una de las entradas de mi vector y. Y pues es lo único que se tiene, ¿sale? Entonces esto es muy sencillo, tanto multiplicaciones, pero lo que podemos hacer también es combinar estas operaciones, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Digamos que ahora yo quiero resolver la operación 2x más 4y, y lo único que tenemos que hacer es precisamente hacer las multiplicaciones por escalar primero y después calcular la suma. Yo me voy a saltar el paso de hacerlo detalladamente y ya voy a calcular cuánto es 2x y 4y, aprovechando que en los ejemplos que tengo arriba, esto es el vector x y este es el vector y. Entonces vamos a hacerlo de golpe. Me quedaría el vector 2x, sería el vector 4, menos 6, 14, 12, más el vector 4 veces y, que sería menos 12, 16, 36, menos 8. Que repito, lo único que pasó es que el vector x, que es este que está aquí arribita, lo estamos multiplicando por 2. Y el vector y, que es este que tenemos en esta parte del medio, lo estamos multiplicando por 4. Y ya tenemos estas operaciones. Ahora, no voy a hacer tan detallada la suma. Ya espero entiendan que solamente es sumar entrada por entrada. Y solo colocaré el resultado. Entonces el resultado lo voy a poner en otro color, que sería
menos 8, 10, 50, 4, que simplemente fue el resultado de sumar 4 más menos 12, eso me dio menos 8, menos 6 más 16, que eso es 10, 14 más 36, que eso es 50, y 12 menos 8, que me dio el 4. Para finalizar, vamos a ver en este ejemplo, o con estos vectores, cómo calculamos el producto punto entre ellos. El producto punto entre ellos es muy sencillo. Voy a poner quién es el vector X. El vector X es el vector de coordenadas 2, menos 3, 7, 6. Producto punto con el vector de coordenadas menos 3, 4, 9, menos 2. El producto punto se resuelve de la siguiente manera. Simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar cada una de las entradas. Primera entrada por primera, segunda entrada por segunda, tercera por tercera, cuarta por cuarta, y así sucesivamente. Y después de hacer la multiplicación, se suman dichas multiplicaciones. Es decir, lo que voy a poner es lo siguiente. Esto va a ser igual a la multiplicación de la primera entrada, que es 2, por la primera entrada del otro vector, que es menos 3. Luego, la segunda entrada por segunda entrada. Luego, tercera entrada por tercera entrada. Y cuarta entrada por cuarta entrada. Y entre cada una de estas operaciones les voy a agregar una suma. Entonces, repito, lo único que hicimos es multiplicar primera entrada por primera entrada. Aquí está, segunda por segunda, tercera por tercera, cuarta por cuarta, que son estas 4 que tenemos aquí. Y dentro de todas ellas, mejor dicho, en la mitad de cada una de ellas se le ponen sumas. Así es como se calcula el producto punto. Ya lo siguiente son las hacer operaciones. En este caso sería menos 6, menos 12, más 63, menos 12. ¿Qué es lo único que pasó? Pues 2 por menos 3 es el menos 6, menos 3 por 4 son menos 12, por el más de afuera da menos, 9 por 7 son 63, y 6 por menos 2 son menos 12, por el más da menos. Y pues ya simplemente hacemos la suma, y el resultado nos va a quedar 33 como resultado. Y listo, este es el resultado del producto punto entre el vector X y el vector Y. Espero que con estos ejemplos vean que es muy sencillo cómo se hacen las operaciones elementales. Ahorita voy a ver otro ejemplo con dos vectores en 3 dimensiones para agregar el producto punto y el ángulo entre los vectores. Ahora supongamos que tenemos estos dos vectores, el vector X de coordenadas 4, menos 2 y 1, el vector Y de coordenadas 5, 7 y menos 3, ambos elementos o ambos vectores elementos en R3. Entonces lo que yo tengo que calcular aquí, o lo que me están solicitando, es la norma del vector X, la norma del vector Y, el producto punto entre ellos, el producto cruz, y más adelante vamos a calcular el ángulo entre ellos. Entonces la norma siempre se va a calcular como una raíz cuadrada de cada uno de los elementos al cuadrado. Es decir, los elementos de X son 4 más el menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto nos va a quedar la raíz de 16 más 4 más 1, y como resultado final será la raíz de 21, y eso es su norma. Solo quiero aclarar un pequeño detalle muy trivial, pero que espero no les pase a ustedes. Aunque aquí tenga menos 1 al cuadrado, siempre de los siempre, todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Si ustedes en algún momento se les olvida poner estos paréntesis que yo coloqué aquí, y ponen menos 1 al cuadrado, es decir, por ejemplo, que tengan más menos 1 al cuadrado. Eso puede dar la noción, o podemos tener la noción equivocada, que es 1 al cuadrado y luego con el menos, y quedar negativa esta suma, o este elemento de X será negativo, y eso está mal. Siempre de los siempre en las normas, lo que aparece aquí adentro de los sumandos, siempre tienen que ser positivos. Si alguno fue negativo, es porque ya se equivocaron en algo, ¿sale? Solo se los comento, y espero que no tengan ese problema nunca. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la norma del vector Y. La norma del vector Y en este caso sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y eso nos va a quedar la raíz de 25 más 49 más 9. Y eso nos va a dar como resultado la raíz de 83. Entonces ahora vamos a hacer otra vez, solo que de una manera un poquito más rápida, lo que es el producto punto entre estos vectores. Ya me voy a ahorrar el paso que hice en el ejercicio anterior y lo voy a calcular un poco más directo. Es decir, esto sería el equivalente a tener 20 menos 14 más 3. ¿Por qué quedó así? Simplemente
Este es el vector X, este es el vector Y, y es multiplicar primera entrada por primera entrada, me dio el 20 que tenemos aquí. Segunda entrada por segunda entrada me queda menos 14, tercera entrada por tercera entrada, menos por menos da más, entonces se le suma. Y es lo que tenemos. Y pues ya finalmente el resultado nos va a quedar 9. ¿Sale? Ahora vamos a pasar a la operación interesante o la operación que es distinta, que es el producto cruz entre los vectores. El producto cruz entre los vectores, ¿cómo se va a calcular? Pues como decía en el apunte, esto es un determinante. ¿Qué determinante? El siguiente. Vamos a colocar rayitas del determinante de la matriz donde vamos a colocar E1, E2, E3. Recuerdo que en este caso E1 es el vector de coordenadas 1, 0, 0. E2 es el vector 0, 1, 0. E3 es el vector 0, 0, 1. También conocidos como el vector unitario Y, el vector unitario J y el vector unitario K. Ahora, lo que tenemos que hacer es aquí respetar mucho el orden. Si yo tengo X cruz Y, el elemento que esté a la izquierda siempre va a ir como la segunda fila. Es decir, la primera fila siempre va a ser ocupado por E1, E2 y E3. Y la segunda fila va a ser ocupada por el elemento que esté a la izquierda. En este caso el vector X. Y vamos a poner primera, segunda y tercera entrada de dicho vector. Entonces me va a quedar 4 menos 2 menos 1. Y en el vector Y sería 5, 7 menos 3. Repito, si la operación yo hubiera hecho al revés, Y cruz X, aquí en la segunda fila tendría que haber puesto el vector Y. Es muy importante esto porque el producto cruz de X con Y no es lo mismo que el producto cruz de Y con X. Hay que tenerlo en cuenta, por eso es muy importante el orden aquí. Una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder a calcular este determinante de la siguiente manera. Pues bien, el determinante pues simplemente lo calculamos como determinante usual y esto sería E1 que multiplica el determinante de quitar la fila 1, quitar la columna 1 y el determinante de lo que me resta, que en este caso sería el menos 2, menos 1, 7 menos 3, menos E2 por el determinante de quitar la fila 1, la columna 2. Cuando yo quito la fila 1, columna 2, me queda este de aquí y los extremos básicamente. Sería 4 menos 1, 5 menos 3, más E3 por el determinante de lo que resta de quitar la fila 1 con la columna 3, quito fila 1, columna 3, y lo que me queda es este determinante que tenemos aquí, que es el 4 menos 2, 5, 7. Y entonces, esto nos va a quedar E1 que multiplica, y recuerdo que determinantes 2 por 2 es multiplicar el cruzado, que la idea es la siguiente, este por este, menos este por este. Bueno, lo voy a hacer solo apuntando porque creo que es más visible. Es este por este menos este por este. Entonces el resultado será 6. Entonces el resultado será 6 más 7. ¿Por qué quedó más 7? Por una sencilla razón. Este por este claramente menos por menos de más y es 6. Luego sería menos de la fórmula. 7 por menos 1, que eso es menos 7, por el menos de la fórmula del determinante. Por eso dio positivo. Seguimos y esto es menos E2 que multiplica a menos 12 más 5 más E3 que multiplica a 28 más 10. Entonces ya finalizamos y esto nos da E1 que multiplica a 13 menos E2 que multiplica a 7 negativo. E2 que multiplica a menos 7 y finalmente más E3 que multiplica a 38. Este sería el resultado correcto, pero también nosotros lo podemos acomodar en forma de vector. Lo único que me dice E1 es que esto es la primera entrada, E2 es la segunda entrada y el E3 con el número es la tercera entrada. Es decir, esto será el vector de coordenadas 13,7,38. Ahora solo observemos un detalle rápido. ¿Por qué quedó 7 positivo? Simple, porque este menos de aquí por este menos de aquí afuera da positivo y es lo que tenemos acá. Y así es como calculamos el producto cruz. Espero no haber complicado nada a nadie. Y vamos a ver el último caso, que es como calculo el ángulo entre los vectores. Ok, para calcular el ángulo entre vectores, aquí voy a recordar estos datos que ya obtuvimos. Estos son los resultados que obtuvimos apenas hace un par de segundos. Que el producto punto entre los vectores de mi ejemplo era 9, la norma de X era 21 y la norma del vector Y es 83. Entonces, simplemente voy a recordar que otra forma de calcular el producto punto entre dos vectores es la siguiente. El producto de sus normas por el coseno del ángulo que va del X al Y.
Esto de todos modos está en su apunte, esta es una fórmula y simplemente lo único que tengo que hacer es para calcular el ángulo entre ellos dos, es despejarlo de esta expresión que yo tengo aquí. El despeje va a quedar de la siguiente manera, es más, lo vamos a poner en otro color. El ángulo entre los vectores x y y no será otra cosa que el coseno a la menos 1 del producto punto entre los vectores sobre el producto de sus normas. Básicamente este es el despeje en general, siempre lo vamos a utilizar y lo único que tenemos que hacer es meter los valores. Por eso el ejemplo comenzó calculando el producto punto y las normas correspondientes, precisamente para calcular el ángulo. Ahora, en el caso que yo solamente les dé dos vectores o tengan solamente dos vectores y les pidan el ángulo entre ellos, pues van a tener que calcular todo esto de aquí, su producto punto y las normas. Entonces, solo metiendo valores, esto sería igual al coseno a la menos 1 de 9 sobre el producto de la raíz de 21 por la raíz de 83. Esto que está aquí, pues simplemente lo vamos a meter a una calculadora porque pues no creo que alguien sepa calcularlo. Entonces, pues en una calculadora nos va a quedar lo siguiente. Aproximadamente 77.55 grados. Y así es como calculamos el ángulo entre los vectores. Espero no haber confundido a nadie y que el resultado que obtuvimos aquí es para este ángulo, que es el ángulo entre los vectores, y pues espero que el producto punto quede claro cómo se calcula y las normas también. Bueno, esto sería todo de mi parte y pues suerte muchachos, espero que no tengan problemas.